si lo podré grabar en la nube mejor. No creo que se pueda Ah, ya grabar. está grabando. Creo que se queda en tu computador. Si se graba en la nube, desde la cuenta local del seminario. ¿Está? Bien, su merced, ¿cómo le ha ido? Bien, sí, señor. Qué bueno. Bueno, entonces hoy iniciamos la segunda parte de nuestra clase de relaciones humanas. Entonces espero que la disfrutemos también. Claro que sí. Que siga, continuamos aprendiendo. Entonces vamos a orar. Voy a pedir el favor al pastor Alfonso que nos dirija en una oración. Por supuesto que sí. Padre, en esta hora te agradecemos, Señor. Delante de ti estamos, Rey de Gloria. Presentamos nuestras vidas, oh Padre poderoso. Aquí estamos con el objetivo de saber más de ti y aprender acerca de los negocios tuyos, eterno Rey. Presentamos nuestro ser, nuestro intelecto, nuestro conocimiento de cada uno de nosotros, la vida de mi profesora, eterno Dios. Úsala cada día más. Dale sabiduría y ciencia. Tu palabra dice, porque el hombre que a él le agrada, tú le das sabiduría, le das ciencia y le das gozo. Pero toma nuestras vidas, de mi hermano Lidia, mi hermana Sonia, y mi propia vida, eterno Dios. Estamos delante de ti. Iniciamos este nuevo ciclo acerca de estos estudios que estamos realizando, eterno Dios. Ayúdanos, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchachos, muchachos, vamos a comenzar a partir de lo que vimos en la primera parte de relaciones humanas, ¿no? Que fue ese estudio de la personalidad, el estudio del yo, la importancia de usar la psicología social en nuestros ministerios. Entonces, a partir de ahí, de lo interior, de lo personal, comienzan las relaciones humanas. Básicamente, pues Santiago nos dice, ¿no? Que de dónde comienzan las guerras, de dónde comienzan los pleitos, los conflictos, si no es de nuestros corazones. Entonces, ¿por qué se da un conflicto? Básicamente porque nuestros corazones están contaminados, ¿verdad? Sea el nuestro o sea el del oponente. Siempre va a haber contaminación en nuestro corazón, por eso es que surge el conflicto, porque es una pelea por intereses particulares muchas veces, o es una pelea por intereses entre instituciones o entre organizaciones. Es una pelea entre nosotros mismos, con nosotros mismos, porque conflictos los hay tanto interiores como exteriores, externos. Entonces ahora vamos a ver esa parte, ¿no? Pero todo comienza desde el yo, desde la persona. Entonces, si no nos logramos conocer a nosotros mismos, si no logramos estudiar nuestro carácter, nuestro temperamento, cómo influye el instinto, cómo influye la herencia, los autos, cómo trabajar los autos que vimos hace 8 días, autocontrol, autoeficiencia, autoestima, todo eso, de dónde viene, o sea, de dónde vienen estos autos y cómo trabajarlos. Entonces va a ser muy difícil tener relaciones humanas sanas, ¿verdad? Va a ser difícil tener relaciones que sean exitosas, sobre todo nosotros pastores, pues necesitamos este conocimiento, no lo podemos espiritualizar, orar por una persona y ya, que Dios lo bendiga, chao, ¿no? Sino que tenemos que tener un conocimiento también de
de ciertas áreas, ¿no? De la persona, de la mente, ciertas áreas psicológicas que hay que tratar con las personas. Entonces, obviamente no poner la psicología por encima de la palabra, pero sí ayudarnos de algunas herramientas que nos puede brindar. Entonces, continuando con esa línea, hoy vamos a ver algo de cómo resolver conflictos. Pero antes quiero mostrarles un poquito del plan de clase que vamos a estar teniendo. Todavía no lo he terminado todo y todavía no, me hace falta mirar unos temas para el sílabo. Entonces, ese sílabo y el plan de clase se los estaré entregando mañana ya completo. Pero por el momento les voy a mostrar más o menos lo que vamos a hacer hoy y dentro de 8 días más o menos. Entonces, aquí tenemos que hoy vamos a hablar sobre la resolución de conflictos, los tipos de conflictos, según los actores, o sea, las personas que entran en los conflictos y según las opciones que podemos tener en los conflictos. Formas disfuncionales de enfrentar los conflictos y vamos a hacer un escrito en el que escribamos una situación en la que hayamos tenido un conflicto entre dos caminos o opciones, conflicto interpersonal, intrapersonal. Entonces, para de hoy en 8 días vamos a elaborar esto, una infografía sobre el conflicto y la conciliación del libro La psicología social de David Myers para el viernes, ¿listo? Para el viernes 14 de mayo. Entonces, para que tengamos estos datos ahí pendientes. Para el viernes 14 de mayo, una infografía. Entonces, vamos a seguir manejando la clase como la estábamos manejando, ¿sí? ¿Cómo? Pues con el Drive. ¿Listo? Ahí ustedes suben sus trabajos, suben sus tareas. El escrito que vamos a hacer hoy lo suben ahí también. Entonces, para el viernes eso. Ahora, yo les pasé un libro, ¿verdad? Ese libro se llama Pacificadores. Entonces, la pastora Ángela también va a estar participando en esta clase. Vamos de una vez a repartir entre ustedes 3 las exposiciones que vienen, ¿sí? Entonces, como yo sé que ustedes son una pilera, para el sábado que viene, entonces, vamos a dejar a la hermana Sonia de primera para que exponga el sábado de hoy en 8. Entonces, ella la pondríamos aquí. Para el sábado 15 de mayo, ¿listo? Entonces aquí voy a escribir en mayúscula Sonia Rojas, que es la encargada de esa exposición, ¿listo? Ese libro es muy práctico, ¿no? Es como más un libro pastoral, es un libro que no es tan técnico, sino que es más pastoral, más práctico, más de aplicar pues los principios bíblicos a las relaciones interpersonales. Entonces, en este orden de ideas, Odilia, entonces ella expondría el 22 de mayo. Preparar exposición para el 22 de mayo, la segunda parte del libro Pacificadores, que se llama Saque la viga de su ojo. ¿Sí? Ella expondría ese día, el sábado 22 de mayo. Listo. Ok.
Yo quería esta palabra. Eso. Y nuestro hermano Alfonso prepararía la tercera parte, ¿sí? Para la semana 4, el 29 de mayo. ¿Sí? Sería este tema, la tercera parte, restaure humildemente. Aquí voy a escribir Alfonso Rubiano. ¿Listo? Y entonces aquí yo creo que también vamos a poner la cuarta parte, que sería la parte que expone la pastora Ángela. Entonces aquí pondríamos cuarta parte de pacificadores. Creo que se llama Vaya y reconcíliese. Sería la pastora Ángela. También ella expondría el 29, el 29 de mayo. Sábado 29 de mayo. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? O ninguna. ¿Todo claro? Lo mismo exposición en PowerPoint para presentar por diapositivas. Sí. Aunque si tienen una idea mejor, una idea mejor para exponer con dibujos, con video, con algo de pronto más creativo que una exposición con diapositivas, pues mucho mejor. Si quieren exponerlo con una canción, con un drama, con ¿qué más se puede hacer? Una cartelera, una caricatura, ¿cómo se llama? Es una historieta, un cómic, también lo podrían hacer. Pero siempre cuando pues cubra el tema, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, la creatividad en esto de lo virtual requiere también, ¿cómo se llama? Pues el dominio de aplicaciones, de programas, ¿no? Porque, digamos, para hacer un cómic, hay programas para eso y salen bonitos los cómics, salen bien chéveres, pero entonces es de tiempo, de sentarse ahí a cacharrear, ¿no? De sentarse a experimentar. Entonces, sería así. Entonces, aquí ya, eso sería en cuanto a las exposiciones. Entonces, vamos a entrar al tema y yo... Perdón, María Fernanda. Es que me está molestando, me molestó el internet ahorita y no pude ver, no pude escuchar cuando me toca a mí la exposición. Si me puedes hacer... El 15 de mayo, sábado 15 de mayo, primera parte que se llama Glorifique a Dios, del libro Pacificadores. Aquí está, Sonia Rojas, aquí lo puse abajo. Preparar exposición para el sábado. Ahora, la infografía sí la hacen todos hacen la infografía. ¿Sí? Sobre esa parte del libro, igual voy a subir el libro ahí a la sección de recursos para que ahí elaboren su infografía. Mañana les paso aquí también un link. No, igual de todas maneras en YouTube aparecen muchos videos de cómo elaborar una infografía. Una infografía es como cuando ustedes llegan al centro de salud o a un hospital y hay un afiche donde dice, por ejemplo, o aquí en el seminario, uno llega y hay una cartelera donde explica cómo el protocolo sanitario, ¿no? Con unas imágenes de, por favor, llegar y use tapabocas. Entonces sale una imagen así, un símbolo de tapabocas
Y al frente usar tapabocas porque listo. Lave bien sus manos y salen unas manitos ahí en el cartel y explica ahí por qué lavarse las manos, Eso es una infografía, es como una especie de cartel donde hay más gráficos, o sea, más dibujos que letra, ¿sí? Eso es una infografía. Entonces, ahí en YouTube, ahí hay muchos tutoriales de cómo hacer una infografía. Igual, por ejemplo, en Canva ya hay plantillas para hacer infografía. En PowerPoint también hay varias plantillas. Si quieren, también yo les puedo pasar plantillas que tengo de PowerPoint. Solamente es reemplazar como la información, cambiarle algunos muñequitos, dibujitos, buscar iconos por internet y eso para poder reemplazar. Y listo. Entonces, Lo que sí, pasa es que la clase pasada con el pastor Arturo también nos tocó hacer una infografía y pues lo hicimos fue sí, por Canva, pero es que en Canva, no, o sea, o yo de mi parte no sé todavía manejar muy bien no sé manejar muy sí, bien Canva. Y entonces ahí me aparecieron fue, pues sí, vienen las plantillas, pero es que vienen es como unos separadores muy pequeños, o sea, pues yo lo hice, se sí, lo hice al pastor Arturo, pero lo hice así en Canva, pero si tú tienes de pronto algo que nos puedas facilitar, de pronto el sí, PowerPoint, no sé, para de pronto hacerla, pues quizás sí, porque es que por Canva sí, o sea, sufrí mucho haciendo eso, porque es que en Canva vienes como unos separadores, o sea, trae muy poquito para uno anexar información y eso. Y pues todo, o sea, no, uno no lo ujú, sabe manejar, porque apenas la primera clase que tuvimos fue con Joel y pues él nos explicó, sí, pero es que eso también es de coger uno y cacharrearle y esto y sí. todavía no lo sé, pero pues si tienes de pronto que nos facilites o bueno, yo también busco en YouTube, no sé. Sí, hay algunas plantillas que yo tengo porque yo tenía una cuenta en Microsoft, entonces ahí siempre hay diferentes tipos de plantillas. Entonces ya les voy a compartir pantalla para mostrarles más o menos. ¿Dónde está? Dejar de compartir. Entonces, por ejemplo, acá una plantilla. Entonces viene solo es como una hojita, no más, y aquí solamente es ampliar, ¿sí? Y ahí entonces, digamos que el tema habla sobre la paz. Entonces yo cojo ese icono y lo puedo borrar. Eso es un icono. Entonces acá solo reemplazo, ¿sí? Digamos, la paz. Ya, extiendo. Luego entonces borro esto. ¿Sí? Ya ahí me quedo en blanco. Y busco en internet, busco un icono. Que por decir la paz, ¿cómo se representa? Pues ¿con qué? Con una paloma. Entonces uno busca un icono de paloma. ¿Sí? Escriben ahí en Google. Entonces ahí me toca otra vez dejar de compartir para mostrarles la búsqueda en Google. Entonces aquí uno escribe paloma, icono. Entonces voy a que solo me muestre las imágenes. Entonces aquí, como uno necesita que sea una imagen transparente,
o sea que no tenga fondo, ningún color de fondo, sino que sea un icono. Entonces le doy en herramientas, le doy aquí color transparente. Entonces ahí me da diferentes opciones, por ejemplo esto. ¿Cómo sé que es transparente? Porque sale así en cuadritos. En el fondo salen como cuadritos. Entonces simplemente le doy clic, copiar imagen. Entonces me voy a la presentación de PowerPoint. Compartir pantalla. Me voy aquí y le doy pegar. Ahí está trayendo la imagen. Ahí la trajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? La minimizo al tamaño que necesito. Necesito meterla en esa bolita. Y ahí la pongo. Entonces, pues sí, es cuestión de, ¿cómo se llama eso? De cacharrear, ¿no? Está lento. Está lento esto. No sé por qué no me quita ese, ¿cómo se llama? Ese texto de ahí. Sí, no Ahora quita. se llevó la bolita blanca. Bueno, ahí se puede, por ejemplo, insertar una bolita blanca. Mm, Sí, ahí se inserta. Y luego ponemos este acá. Pero entonces nos toca ponerlo ahí y a este le damos llevar hacia atrás. Enviar atrás. Ah, ya. A la forma entonces le damos que sea color blanco. Acá en formato. Borde, efecto, ¿dónde está? Acá en relleno. Blanco. La Paz. Sí, entonces, un poquito de trabajo de todas maneras, sí. Pero el texto es poquito. Hay que poner poquito texto, ya el resto son como las imágenes. La idea principal del texto, ir transformando las imágenes ahí, ir sacando los iconos de internet para que quede bonita la infografía. Eso es, una infografía es un letrerito que da una información, ¿sí? Una cartelera que da una información sobre algo, que ponerse en un lugar público. Eso es una infografía. Entonces, pues yo les paso las plantillas, pero entonces ahí sí tienen que cacharrearle a los morraquitos, a los muñequitos, ¿sí? Eso sí hay que cogerle un poquito de práctica a esa parte. Si quieren, pueden hacerla a mano, pueden dibujarla como si fuera una cartelera, el muñequito aquí, la información a la izquierda, bueno, de colores, pueden usar crayones, ¿cómo se llama eso? Marcadores, Sharpie, todo lo que quieran. Entonces también la pueden hacer así. ¿Y esa también es para exponer o no? ¿O esa solo es Sí, para...? esa la vamos a socializar. La vamos a socializar de todas maneras. Ok. O sea, así como socializamos los mapas conceptuales, entonces vamos a socializar el tema, ¿listo? Porque pues para no dejar eso ahí como, sí, hicimos eso y lo guardamos en el Drive y nunca nadie se enteró que era la infografía, no, sino tocamos el tema. Entonces ahorita ya vamos a entrar al tema de resolución de conflictos, pero
No guardar. Listos, entonces, ¿cómo resolver los conflictos? Es el tema. Entonces, ¿qué son los conflictos? Un concepto, son desacuerdos, luchas o batallas relacionadas con principios o puntos de vista opuestos. Eso es un conflicto, un desacuerdo, una lucha, una batalla que se relaciona con principios o puntos de vista opuestos. Del latín conflictus, que significa acto de enfrentarse o chocar con. Del griego agón, que se traduce conflicto, de donde proviene la palabra agonía. Ese me llama la atención, porque cuando hay un conflicto se produce sufrimiento, se produce agonía, y más cuando no es un conflicto superficial, sino es un conflicto más profundo, donde hay heridas, donde hay pecado. Entonces es un conflicto que produce una agonía, produce dolor. Entonces, solución versus reconciliación. Es muy diferente solucionar algo o llegar a una resolución, es diferente a la reconciliación. Entonces, no en todos los casos se llega a la reconciliación, o no estamos obligados en todos los casos a la reconciliación. No sé, creo que estaban escribiendo lo de atrás. Sí, ya, pero yo ya copié. Listo, listo. Listo, entonces una resolución significa, del latín resolutionem, el proceso de reducir las cosas a su forma más simple o mermar. Significa dar la respuesta. Mermar significa dar la respuesta. O sea, es llevar todo esos aspectos que están ahí, en esa masa, a veces esa madeja que se forma en un conflicto, ¿no? Esa confusión de tantos factores que están influyendo en ese problema, y llevarlo a su forma más simple, poder desenredar esa pita, digámoslo así, y llevarlo a la forma más sencilla. Llegar a unos acuerdos, llegar a unos consensos entre las dos partes o las tres partes, las partes que estén involucradas, y poder sacar adelante, que es lo que estamos buscando ahora precisamente los colombianos, ¿no? Con la reforma tributaria, que ojalá podamos llegar a unos acuerdos con las autoridades, con los gobernantes, en que nos beneficiemos todos. Se supone que estamos en un estado democrático, ¿no? Donde la igualdad, entre comillas, y la igualdad y la justicia deberían ser el principio sobre el que se fundamenta la democracia, ¿no? Entonces, la idea es llegar a una resolución. ¿Sí? No significa que amemos a los gobernantes, que seamos amigos de ellos, pero sí que los respetemos y que lleguemos a una resolución con ellos. Es eso. Entonces, reconciliación por su parte es diferente. Significa restaurar la armonía al 100%, volver a juntar. Eso significa reconciliación. Restaurar la armonía al 100%. Personas dicen que después de que
la confianza se daña entre dos personas, el respeto se pierde, o entre dos organizaciones o así, ya no se puede volver a restaurar, ¿no? Algunas personas piensan eso, pero Dios sí lo puede hacer. Si lo hablamos humanamente, pues no se puede hacer. Pero todos sabemos que Dios ha restaurado muchas familias, muchos hogares. Dios ha restaurado muchas relaciones entre hermanos, por ejemplo, entre padres e hijos. E incluso la palabra de Dios habla que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, cuando hablaba de Juan el Bautista, ¿cierto? Que Él iba a hacer volver el corazón. Significa pues restaurar esas relaciones donde ha habido dolor, donde ha habido pecado, donde ha habido mentira, engaño, muchas cosas Dios lo puede hacer. Ah, perdón. Entonces vamos este es un video. Me toca arreglar aquí, hacer un montón de... ¿Están escuchando bien? Bueno,
Entonces, ¿Qué podemos aprender de ese video? ¿qué les gustó? ¿Qué ¿Qué no les les gustó? gustó? Bueno, de esto pude ver, ¿Sí lo ¿Sí lo entendieron? entendieron? sí, algo comprendí. La amistad que hay entre el conejo y el gato. No, Y, ¿me escuchas? ahora sí, sí, sí. Bueno, lo que pude comprender de esto, la amistad que hay entre el conejo y el gatico. Es un conejo y un gato, ¿cierto? Los otros animalitos sí, pues, tiene pinta como de venado, el otro, pues no. Mientras estaban rugiendo ahí, peleando, que ellos, pues, llamaron la atención. Y fíjense la astucia del gato, que rompió una cuerda para que ese puente se fuera de lado. Pero bien astutos, porque quedó una parte del puente para poder pasar y ellos se encontraron ahí en la mitad del puente y pues como que no, entre ellos no pasó nada. Entonces esto a nosotros nos indica muchas cosas referente a la amistad, a la armonía, a no, a no guerrear en el puente, ni en la calle, ni en la casa, ni en ningún lado, sino siempre tender a la armonía y más en estos tiempos que, pues estos son tiempos de donde mucha gente anda tensionada y aún mucho pueblo de Dios, pues preocupaciones, una cosa y otra. Y entonces esto tiende como a bajar los ánimos, pero nuestra confianza puesta en el Señor y ahí caminaremos firmes sobre ese puente por el cual vamos. Sí, señor. Precisamente el video se llama El Puente, ¿no? Entonces, vemos ahí cuatro personajes, dos que son grandes y crudos, ¿no? Ninguno de los dos quiso ceder, ninguno. El uno quería que fuera el otro y el otro al otro, y a veces así son los conflictos, ¿no? Queremos es que ceda el otro, pero nosotros no queremos ceder para nada. Y los pequeñitos que estaban atrás fueron inteligentes, ¿no? El conejo y el mapache. Ellos sí supieron cómo arreglar la situación, pero me da risa que a veces como que ese video nos puede dejar muchas enseñanzas, porque el más fuerte, el más grande es el que quiere ganar, el que se hace el más orgulloso, el que se hace el que más sabe, el que hace el que alardea de sus aptitudes. Ese es el que a veces sale perdiendo, o los dos salieron perdiendo, porque cuando los pequeñitos van y cortan la soga, los dos grandes se fueron al abismo. Pero ¿qué características vemos en los pequeñitos? Bueno, las características que habían en estos ágiles pequeños animales era que estaban en el lugar seguro. Cada uno estaba en un extremo del puente en terreno seguro. Y los otros abajo, en el abismo, abajo al fondo era un riachuelo lo que había. Ellos fueron a parar allá estos dos monstruos grandes que estaban guerreando ahí. Gracias, Pastor. Odilia, ¿quieres decir algo? O Sonia. Sí, que fueron audaces, inteligentes. El uno con el otro se compenetró para hacer, ¿para qué? Para ser audaces, sí, para como crear esa amistad y lograr que los otros de pronto cayeran, pero sí, o sea, bien bonitos, inteligentes, audaces, capaces, digo yo, amistosos, porque en ese momento tuvieron que enlazar de la amistad. No temerosos tampoco, porque no les dio miedo
A pesar de que ellos también estuvieron ahí en el puente y a pesar de que los otros dos animalitos no los dejaron pasar porque no los dejaban pasar. O sea, ellos iban a pasar, pero no los dejaron pasar. Así como ninguno de los otros dos tampoco pudo pasar al otro lado. Lo que hicieron fue botarlos, lanzarlos allá al otro lado. Pero sí, o sea, como que tuvieron como esa audacia, ¿no? Para reaccionar también ante el problema. Ujú. Gracias, Odilia. Sonia. Bueno, pues yo vi en ellos las características buenas de los dos, del mapache y del conejito, pues interpretándolo como resolver los conflictos, o sea, que ellos sí supieron resolver porque ellos se miraron con agrado, no se miraron con rabia, no miraron los defectos de los demás. Y en esto de resolver conflictos, pues como ellos son animales, pues yo digo, bueno, hubo como que se hablaron con la mirada, con los ojos, se miraron y se agradaron y dijeron, vamos a resolver eso, no vamos a pelear, o sea, no fueron pacificadores. Y lo pensaron y dijo, no, pues alguno tenemos que hacer algo, bien yo me agacho o el otro y buscar una solución. Eso es lo importante, buscar una solución, sin no ponerse a pelear, a mirarse en mal y ya le miré los defectos al otro y voy a pelear, sino que buscaron fue una solución y esa solución fue efectiva porque pudieron pasar cada uno a su lugar donde iban. Esas son las características que veo en los dos. Y los otros sí, que como decía María Fernanda, de pronto eran más grandes, se suponían que tenían que dar más ejemplo y no supieron dialogar, no supieron resolver el conflicto, pues fue a pelear ahí y resultaron fue por allá ahogados o se cayeron porque no supieron resolver los conflictos. Entonces lo importante es uno, ¿verdad? Cuando le toca a uno resolver un conflicto con otra persona que no, porque por ejemplo estos dos, es que hay muchos significados también, porque el mapache y el conejo no son de la misma raza, son diferentes. Y así podemos nosotros también con las personas, diferente carácter, diferente color de piel, diferente forma de pensar, pero podemos resolver los conflictos con el diálogo, si dialogamos y nos ponemos de acuerdo para solucionarlos. Ujú. Muchas gracias, hermana Sonia. Sí, eso era lo que quería también que analizáramos, como las actitudes de los pequeñitos el mapache se dio, ¿no? El mapache se agachó, ya que el conejo podía saltar por encima de él, pero él se agachó, o sea, él cedió su parte y el conejo también hizo lo que tenía que hacer, que era saltar. Eso es la resolución, que ambas partes hagan lo suyo, lo que deben hacer. Entonces vamos a continuar con los tipos de conflictos. Entonces, conflictos los hay intrapersonales. Es la lucha de uno mismo para decidir entre dos caminos. Entonces, un conflicto intrapersonal que está dentro de la persona se puede dar entre dos cosas, dos opciones que son positivas. Por ejemplo, si ustedes son ministros, entonces, digamos, al pastor Alfonso le dicen, por ejemplo, pastor, le hacemos una propuesta, lo llaman de la supervisión y le dicen, pastor, tenemos una iglesia en un municipio de Cundinamarca, lejano, que se llama tal, para que usted, si quiere, puede ir a pastorear, le pagamos todo, les comprometemos con una mensualidad de tanto para su familia, para que se vaya con su esposa. Y resulta que el pastor tiene carga por ese lugar. Entonces él dice, uy, sí, súper, me encantaría eso. Pero por otro lado, él tiene, por ejemplo, un programa de radio que le gusta mucho,
un programa donde Dios lo ha usado, un programa que está dando fruto, que está llegando a muchas personas y está predicando como a él siempre le ha gustado. Entonces él tiene esas dos opciones. Dice, bueno, me voy a pastorear allá y me toca venir por ahí una vez al mes a Bogotá, o me quedo acá en el ministerio de la radio y no me pongo a hacer muchas cosas, sino me dedico al ministerio de la radio. Entonces él empieza el dilema, el conflicto, ¿sí? Entre dos cosas positivas. Pero también está el conflicto entre dos cosas negativas. ¿Cómo es el conflicto entre dos cosas negativas? Pues, por ejemplo, se da cuando descubrimos a alguien en pecado y entonces tenemos la opción, ¿hablo a mis autoridades sobre esto o no hablo? Entonces, si hablo, probablemente pierdo a esa persona como amigo. Digamos, es un amigo de nosotros y lo descubrimos haciendo algo que está mal. Entonces, delante de Dios tenemos el deber de hablar, ¿cierto? De decir, bueno, esto es pecado, por más que sea mi amigo, mi amiga, pues yo tengo que denunciar, tengo que descubrir esto, ¿sí? Entonces, como que no queremos ninguna de las dos cosas, no queremos perder la amistad de esa persona, pero no queremos tampoco delante de Dios estar mal. Entonces, como que decimos, si no lo digo, mi conciencia va a quedar sucia. Uy, me enteré de que esta persona cometió este pecado, pero yo no fui capaz de hablar y esto me quedó ahí en mi conciencia, remordiendo mi conciencia, y ahora yo no sé si él siga o ella siga avanzando en ese pecado, y como yo no hice nada, pues yo voy a ser culpable y a la vez voy a ser cómplice, y a la vez la vida de mi amigo se va a perder. Entonces, son dilemas, o sea, luchas entre dos cosas que son negativas. Ahora hay un dilema entre una cosa negativa y una cosa positiva. Por ejemplo, como el dilema que tuvo Jesús, un camino positivo, un camino negativo. Entonces, Jesús tuvo ese dilema de ir a la cruz. Él no, en su humanidad, él no quería. ¿Sí? En su humanidad, él no quería ir a la cruz, porque por eso él le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él sabía que era su deber ir, ¿sí? Entonces era era o vencer en la cruz, o era negarse para no sufrir la separación del Padre, la ira del Padre sobre él. Entonces, digamos que una decisión, un conflicto intrapersonal entre un camino positivo y uno negativo, es que hacia el positivo nosotros nos sentimos atraídos, ¿sí? Quiero estudiar medicina, ¿sí? Pero mis papás solo tienen para darme arquitectura, ¿sí? Entonces tengo que estudiar arquitectura, aunque no es lo que yo más deseo. Entonces es un conflicto intrapersonal entre un camino positivo, que es el que más me atrae, y un camino negativo, que es el que como que me toca. Entonces es un conflicto intrapersonal. Entonces, esos son 3 tipos de conflictos intrapersonales. Están los conflictos interpersonales, que es un choque de ideas o intereses entre 2 o más personas. Ese no tiene ninguna explicación. Intraorganizacionales es otro tipo de conflictos. Una acción opuesta que surge dentro de un grupo, por decir en una familia. Entonces, en una familia surge dentro de la familia un conflicto, una enemistad, o puede ser en un departamento, surge un conflicto, o puede ser en una iglesia. Y dentro de la organización surge el conflicto. ¿Sí? Ese es un conflicto intraorganizacional, pero también hay los conflictos interorganizacionales.
que es una batalla o acción opuesta entre dos o más grupos. Entonces podemos ver cómo a veces se convierten los conflictos de una familia que son internos, se vuelven conflictos entre una familia contra otra familia. ¿Sí? Por ejemplo, en las iglesias a veces se ve eso, no, que los Castañeda, eso odian a los Pérez, ¿sí? O en los barrios, ¿no? Esos son interorganizacionales. No, que la UNICEF tiene un conflicto contra, no sé, contra la ONU, así, entre organizaciones. No, la gobernación de Cundinamarca tiene un conflicto con la gobernación de Boyacá, ¿sí? Ese es un conflicto interorganizacional, una iglesia contra otra. Eso se ve mucho cuando se hacen servicios unidos, entonces cultos unidos entre varias interdenominacionales, entonces surgen a veces conflictos, que no que esta iglesia prestó todas las sillas, que no que esta prestó el sonido, que no que el grupo de alabanza de esta iglesia dañó el equipo de sonido de esta otra y así. Son conflictos interorganizacionales. Esos son los tipos de conflictos. ¿Qué horas tenemos? Son las 7:54. Bueno, a las 8 salimos un poquito a descansar. Una nueva integrante, mire, de estudio. una gatita, ¿cómo se llama? Pacha. Me llegó aquí a Pacha. las piernas. Pacha le gustan las relaciones felinas, más bien, no humanas, no felinas. Va a estudiar, seguro va a estudiar. Va a estudiar con la mamá. Listo. Entonces seguimos con formas características disfuncionales de enfrentar los conflictos. Formas características disfuncionales de enfrentar los conflictos. Entonces, en el libro de Ken Sande vamos a ver esta parte, creo que la hermana Sonia es la que corresponde a ese tema. Hay 3 formas de enfrentarlos, ¿sí? Entonces están los 2 extremos, que es o escaparse, evadir el conflicto, y el otro extremo es ser agresivo y atacar. Pero la forma que le gusta a Dios es el afrontar el conflicto de una forma sabia, de una forma controlada, equilibrada, bíblica, calmada, ¿sí? No atacar y no escapar, porque esas 2 opciones de los polos opuestos están mal delante de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver es los atacantes o agresivos externamente, las personas que de una vez que sucede el conflicto se levantan, se defienden y lo hacen de una manera agresiva. Entonces, en primer lugar tenemos el que actúa como un lobo o dictador. Esta persona tiene un mensaje. Dice, ríndete o te ataco. Y la meta de esta persona es sentirse poderosa. Entonces, ¿qué características tiene un lobo? Les hago la pregunta. ¿Cómo él actúa? Teniendo en cuenta la familia de donde viene, ¿no? Que es un animal carnívoro, ¿no? Él es Es furioso, agresivo, es agresivo. Da temor. Sí. Él con su aullido. Y como dicen, hay un dicho por ahí que dicen, no, y a mí he escuchado personas decir, si alguien se mete con no sé quién, yo mato y como del muerto. Esa actitud de lobo, ¿no? Tal vez nosotros actuemos así por nuestros hijos, ¿no? Y es algo natural. Pero cuando hacemos eso en otras estancias, de pronto solamente por nuestro ego, no ni siquiera por defender a alguien,
sino que por nosotros mismos, que sentirnos poderosos, tener esa actitud de arrancar la carne, como lo hacen los animales carnívoros. Entonces, ¿cómo son ellos? Ellos son abiertos y directos. O sea, ellos van diciendo las cosas como se van viniendo, ni siquiera a la mente, sino a la boca, a la lengua. Dice las cosas de frente, pero de una forma hiriente, ¿sí? Cazan su comida, comen con egoísmo y devoran a su presa. Entonces, cuando ellos tienen un conflicto con alguien, ellos ven a la otra persona como la presa. Ellos se engrandecen y quieren comérsela, mejor dicho, comerse al oponente, no dejar nada, devorarlo, ¿sí? Él quiere controlar a todos y a todo, quiere que se le obedezca, o sea, el lobo, la persona que actúa como lobo es autoritaria, ¿no? Dominante, quiere dominar al oponente, que solo él tenga la razón y que se ajuste a las reglas que él quiere y si no le gusta, pues no importa, ¿sí? Tiene que ajustarse a, a sus leyes, ¿no? Quiere controlar a todos y a todo. Critica las acciones y motivaciones de los demás. O sea, si la otra persona tiene una idea, se la inhabilita, o sea, se la desacredita esa idea, ¿sí? Una idea para solucionar el conflicto lo hace sentir mal a la persona y la motivación también se la tergiversa a la otra persona para ponerlo a su favor. No escucha ni abre su mente a otra opinión que no sea la suya y punto. Por lo que es un dictador. Hace uso de las críticas para desanimar a los demás. Entonces él siempre va a tirar cuando se enfrenta con el oponente, el lobo dictador le va a sacar todos los defectos a la otra persona habidos y por haber. Usted es un fracasado, usted es un mentiroso, usted nunca ha hecho nada en la vida, usted, ¿sí? Todas las cosas que pudieran herir a la persona y hacerla sentir como lo peor, eso va a ser el lobo dictador, ¿sí? Y entabla una lucha de poderes. Eso es lo que hace el lobo dictador. Entonces, vamos a ir a 10 minuticos de descanso, ¿listo? Para que se tomen un tinto.
Buenas. Listo, entonces continuamos con la forma de los atacantes, las clases de atacantes. Entonces, continuamos con la víbora o el murmurador. El mensaje de este es: no te metas conmigo o te pasará algo. La meta es sentirse superior a los demás. Entonces, la solución de él o de ella al conflicto es hablar mal de la otra persona para sentirse superior, que, bueno, pues la otra persona tiene el conflicto con ella porque en realidad es inferior en muchos aspectos a él o a ella. Entonces, al murmurar, pues lo que hace es inyectar, ¿no?, ese veneno o esas ideas, tergiversar las cosas. Entonces, la víbora o el murmurador son personas peligrosas y traicioneras. Inyectan veneno ponzoñoso en las personas o grupos de personas al envenenar sus mentes, corazones y reputación. Actúa de manera silenciosa, secreta y disimulada para herir a los demás. Habla mal de la persona cuando no la ve. Critica y desprecia. Inicia rumores falsos. Finge no haber hecho nada malo y busca aliados. Entonces, bueno, yo creo que de pronto en algún momento en lo que ya llevamos de estos dos perfiles de personas, tanto el lobo como la víbora, en algún momento nosotros hemos tenido características de estos. ¿Por qué lo digo? Porque no hay una sola persona que pueda decir: yo no he hablado mal de tal persona, de alguien, ¿cierto? Entonces, lo que tiene la víbora de pronto es como los temperamentos. Nosotros no somos 100% un temperamento, 100% otro, sino somos una mezcla. Entonces, tal vez muchos de nosotros hemos tenido actitudes de lobo dictador en unos momentos con algunos conflictos, en otros hemos tenido actitudes de víbora o mezclamos de estas cosas, de estas actitudes. Por ejemplo, hablar mal de la persona cuando no la vemos. Todos en algún momento hemos hecho esto. Hemos despreciado a las personas a su espalda. Lo que sí, por ejemplo, en mi caso personal, yo nunca me he identificado es con iniciar rumores falsos. En contra de eso totalmente, pero hay personas que sí llegan a ese nivel de inventar cosas, de calumniar, de levantar falso testimonio. Y por lo general, cuando yo conozco a alguien que en verdad es una persona problemática, despreciable en ciertos aspectos, yo trato de que la persona caiga por su propio peso, ¿no? No envenenar a los demás diciéndoles: ojo con esa persona porque es así, 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 no. Si realmente la persona es así, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero si nosotros empezamos a lo que sabemos que esa persona hace mal o digamos, defectos en su personalidad, en su forma de ser, nos adelantamos a la situación y comenzamos a
hablarle a otros de cómo es esa persona, realmente no estamos haciendo lo correcto, ¿m? Porque es como dañarle la imagen antes de permitirle a las personas que conozcan a él o a ella, que la conozcan. ¿M? Entonces, creo que debemos tener cuidado con eso, ¿no? Iniciar rumores falsos y fingir no haber hecho nada malo. Hablar mal de la otra persona y luego decir, no, yo no he hecho nada malo. Tal vez en algún momento todos hemos tenido esas actitudes. Entonces, es una actitud equivocada para resolver los conflictos porque estamos atacando, pero a diferencia del lobo, el lobo ataca de frente, ¿no? La serpiente no. La serpiente se desliza por los lados, ¿no? Se desliza, se esconde, lo hace silenciosamente, no lo va a ir a hacer de frente, sino que empieza a envenenar a las personas que están alrededor para ponerlas en contra de su oponente, para que no la apoyen. Entonces, esto, por ejemplo, lo vemos en las familias. A veces un día estudié en la universidad algo que se llama síndrome de alienación parental. Y es cuando la mamá o el papá invade la mente del hijo en contra del papá o de la mamá. Entonces, por ejemplo, la mamá se queda con los hijos, hay una separación, pero entonces la mamá empieza a sembrar cizaña en el corazón de los niños en contra de su papá. O el papá empieza a sembrar cizaña en los hijos en contra de su mamá, para que la vean a ella totalmente como la mala del paseo, para que ellos la odien o para que ellos lo odien a él, a su papá. Y eso se llama alienación parental, es decir, el niño se crea una imagen porque ella está actuando o él está actuando como una víbora, ¿sí? O un murmurador. Entonces, como que debemos saber diferenciar eso, ¿no? No cizañar a otros respecto a otras personas, es mejor permitir conocerle, que la otra persona conozca a esa persona, ¿sí? Entonces, interesante todo esto de las formas de afrontar los conflictos. Hay otra forma u otro perfil de persona que es el tábano o el que busca errores. El mensaje del tábano es: no me provoques o diré lo que sé de ti. Y su meta es sentirse importante. Entonces es ese tipo de persona que está buscando a ver en qué falla el otro, así sea lo más mínimo. Y este tipo de personas se juntan, no van solas, pero se juntan para especialmente dañar a alguien que tiene un buen comportamiento, una buena conducta, una conducta intachable, pero toma esta actitud. Entonces, ¿cómo es el tábano? Excesivamente de mal genio. Es una persona excesivamente de mal genio o gruñona, como los tábanos, que son agresivos. Son como una especie de moscas, ¿no? Agrupa a otras personas como en un enjambre para crear caos o daño con sus picaduras. Entonces, ustedes saben que los murmuradores pues se mueven en grupo, ¿no? Se mueven en masa. Por ejemplo, con acusaciones, amenazas, groserías, etc. Es decir, incitan a un grupo. Construyen nidos de tábanos de gente amargada y venenosa que pueden ser muy peligrosas. En Proverbios dice que las personas iracundas, o sea, no te juntes con el airado, con el iracundo, porque tú te vas a volver airado. O sea, Proverbios dice que la ira es contagiosa.
Es cuando uno anda con una persona que todo le molesta, que siempre está gruñendo, quejándose de todo, por todo pelea, por todo se pone bravo. Uno tiende a volverse así también, a ser contestón, altanero, gruñón, se queja por todo, se amarga por todo. Eso es prendedizo, es contagioso. Entonces el tábano hace eso, se junta con otra persona y dice, es que mi jefe siempre ahí nos pone y nos a hacer eso y abusa y no sé qué. Y en cambio él sí, mire, nos exige que llegue temprano, pero él no llega temprano, ya estoy cansado. Entonces el otro dice, sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sí. Y entonces se forma el sindicato solo porque uno de ellos no le gusta cierta cuestión, ¿sí? Y está buscando el error del jefe. El jefe puede llegar 15 días temprano a sus horas. Un día le cogió la tarde, ¿sí? Un día llegó tarde al trabajo y ese día el tábano le cae. Mire, a nosotros sí nos exige, pero él no llega temprano, pero no sé qué, por eso estoy cansado en esta empresa. En cambio, si no nos pagan bien, en cambio, entonces está inyectando ira, amargura, mal genio a otros trabajadores y es capaz de incitar a varios. Lo mismo pasa en una iglesia, ¿no? Incita a varios. Yo, por lo menos en mi caso, yo trato, bueno, yo veo un defecto en los pastores y yo me lo callo, pero yo no me voy a poner ahí a coger y especialmente a las personas nuevas. Y sí ve lo que hizo y a nosotros sí nos exige y a nosotros y ahí murmurando y entre los dientes. Eso no se hace, ¿sí? Porque eso es envenenar a la congregación. Sí, no estamos diciendo que le tapemos los errores y los defectos entonces a los líderes, a los jefes, a los pastores, no, pero no se trata de andarlos agrandando y que entonces hacer que toda la comunidad se fije en esa cosita pequeñita que está sucediendo con el pastor, porque eso va a causar, ahí estamos actuando como tábanos, va a causar una rebelión, ¿sí? Falta de sumisión y todo eso. Se queja muy seguido, comenta cosas negativas acerca de todo, o sea, es pesimista, ¿sí? Si se compran las sillas blancas, se queja, si se compran negras, se queja, ¿sí? Si los hace ir muy temprano, se queja, si los hace ir muy tarde, se queja, si llueve, se queja, si hace sol, se queja. Entonces, es ese tipo de persona. Culpa a los demás, él nunca es culpable, los culpables son los demás. Provoca desacuerdos todo el tiempo y se deleita en el sufrimiento. Es de ese tipo de personas que ya está ahí para decir, se los dije, ¿sí ven? Se lo advertí. Pero como no me escuchan, entonces es esa persona que está lista para acusar, deleitarse en el sufrimiento. Es esa forma de resolver los conflictos. Crea el conflicto, pero luego le cae encima a las personas. Entonces, interesante todo esto. De pronto, en algún momento, hemos actuado así. Yo les decía a los chicos del Perú, los lobos digan amén. Las víboras, ¿dónde están las víboras? ¿Dónde estamos los tábanos? Entonces, tener cuidado con todas estas actitudes. De pronto no somos 100% tábanos, 100% víboras, sino que vamos cambiando. Ahorita vamos a ver eso también. Está también empiezan a venir ya los evasivos, los que se hacen a un lado. No quieren enfrentar el conflicto, sino buscan una vía de escape, son pasivos internamente. No exteriorizan, pero usan otros mecanismos de defensa para resolver los conflictos. Entonces está la tortuga o el huidizo.
Esta persona tiene un mensaje: no te enfrentes conmigo porque no te conviene. La meta simplemente es sentirse seguro. Que no se metan con él, mejor dicho. Entonces, este tortuguita es lenta y aletargada. O sea, esa persona cuando tú vas a ir a confrontarla, no, esa persona se hace que no rompe un plato. Ella no hizo nada, ni va a decir nada, ni positivo ni negativo. O sea, ella no se mete con nadie. Se esconde dentro de la concha cuando se ve amenazada. Pierde el tiempo y evade sus responsabilidades. Se hace el tonto. Se hace el de las gafas. Esa es su, o el de la vista gorda, como dicen, por eso es su forma de defenderse. No, aquí no está pasando nada. Yo no sé. ¿Problema dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué no me avisaron que había un problema? ¿De verdad? ¿En serio? Entonces, ¿qué pasó con esto, con aquello? ¿De verdad eso pasó? Ay, vea, yo no sabía. No, ni idea. No, a mí no me pregunte porque yo no sé nada. Entonces, de pronto es una persona que ve todas las cosas y se vuelve cómplice. ¿Por qué? Porque no quiere que lo metan a él en el problema. Quiere escaparse, escabullirse. Responde con monosílabos. Tal cosa le parece entonces. Bueno, no dice, aunque no estuviera de acuerdo, no dice, no, la verdad me parece que esa solución no es la más. No, no va a decir eso, sino, sí, no, bueno, está bien, no, yo no sé. Así, entonces responde con monosílabos, sí, no, bien, ya. Como que esas personas que a usted le da ganas como de sentarle una bofetada a ver si despierta. Sacudirlo así, sacudirlo, despierte, reaccione, ¿sí? Se aparta. O sea, él no va a ir al ruedo, ¿no? Como el buen torero que coge los toros por el cacho, no, se esconde, se aparta, dice, no, que peleen los demás porque yo no me voy a meter. No voy a hablar, no voy a decir nada. Guarda secretos. Por el miedo que siente, dice, no, yo sé, por ejemplo, eso se da cuando hay abuso sexual en un hogar, ¿no? Entonces está pronto el hermanito, la hermanita que es así, aletargado, ha visto todo y se necesita un testigo, pero no es capaz de decirlo, porque le da miedo lo que el violador pueda hacerle a él como testigo. Guarda secretos y hace sentir culpable al otro cuando éste hace preguntas, claro, o sea, al quedarse callado y al decir solo, sí, no, bien, de pronto, no sé. Entonces, al hacer eso, como que hace ver al otro que es el loco, ¿no? Porque el otro está diciéndole, pero hable, pero ¿qué pasó? Explíqueme, esta mañana no estaba así, ¿qué pasó mientras yo me fui? No sé, pero hábleme algo, dígame, porque necesito saber. Así. Entonces, esa es la tortuga, se esconde, no quiere afrontar nada y no dice nada. Entonces, no está bien. Esa forma de afrontar el conflicto no está bien. Otra forma de afrontar el conflicto, evasiva o pasiva internamente, el camaleón o el adaptable. Este sí que es más inteligente. Cambia de colores. Mensaje, soy amable contigo, así que tienes que corresponderme. Y la meta de él es sentirse aceptado. No importa para qué polo él se vaya a hacer o para qué, ¿cómo se dice? ¿Para qué bando
¿Para qué bando se va a hacer? El caso es el estar bien. Entonces hoy le tira a un lado, mañana le tira al otro. Lo importante es que, y cambia de opinión fácilmente, lo importante es que él esté tranquilo, nadie lo moleste. ¿Cómo es el camaleón? Cambia de opinión y hasta de carácter en forma superficial para lograr lo que se propone. Entonces, esta persona sí es súper versátil, ¿no? Porque si puede ser un hijo, por ejemplo, está la mamá y el papá peleando, y entonces él sabe que el papá de pronto está siendo totalmente injusto, pero entonces cuando habla a solas con la mamá le dice, sí, mamita, es que mi papito es terrible, sí, eso muy iracundo, muy grosero, muy altanero, muy orgulloso. Después el papá lo llama, mijito, venga. Sí, papi, es que mi mamá también eso, toda cantaletosa y toda, sí, papito, eso. Y regáleme ahí para un helado, papito, sí, sí, mi mamá es terrible. Entonces, él va cambiando de colores, ¿sí? Él no tiene criterio propio. En realidad, a él no le importa el bienestar ni de la mamá ni del papá. A él le importa su propio bienestar solamente. ¿Mm? Porque se adapta, dice, para echarme al bolsillo a mi mamá necesito decirle lo que ella quiere escuchar y para echarme al bolsillo a mi papá le digo lo que él quiere escuchar, pero no afronto los defectos de ninguno de los dos. Él no le va a decir al papá, papá, pero es que mire, usted es iracundo, usted viene y grita a mi mamá, la golpea, usted es orgulloso, altanero, la humilla en frente de otras personas. No le dice eso, que eso es lo que haría una persona correcta, ¿sí? Afrontar el problema, no. Él cambia de colores, ¿sí? Tiene cambios rápidos y frecuentes, especialmente en lo que respecta a su apariencia externa, con tal de ser parte del grupo. Entonces, esto se ve también en los adolescentes, también personas maduras ya si quieren ser aceptadas en cuanto a un grupo. Por ejemplo, se ve también en los grupos de pastores, ¿no? Hay un grupo de pastores que son los de la highlight, vestidos súper guau. Entonces, el pastor dice, no, tengo que ir a esa reunión, pero yo no tengo esa ropa, tengo que ir a conseguirme un buen traje para a ver si ellos me aceptan, ¿no? A ver si ellos me meten ahí en la rosca, ¿sí? A ver si. Entonces buscamos aceptación. Los adolescentes hacen mucho eso, se ponen la cresta aquí porque quieren ser aceptados por los punk, ¿sí? Se hacen la cortina aquí, el pelo, para que los acepten los emos. Se cambian de ropa, cambian las modas para que sus grupos los acepten, ¿sí? Pero esto se ve también en los adultos. Cambiar la forma de hablar, de expresarse para ser aceptado. Si en un grupo está de moda una palabra o algo, entonces empezamos a hablar así como ellos, para que nos acepten, a imitar esas conductas. ¿Qué más hacen ellos? Se mezclan con diversos grupos y reflejan su forma de vestir, su comportamiento y las creencias de ese grupo cuando está en él. Sí, eso es verdad. Hay unos que, por ejemplo, acá en el seminario un rato son calvinistas y al otro rato son arminianos y así. Dependiendo del grupo con el que estén ahí tratando de... Me acuerdo que hay un muchacho en la iglesia que era un poquito así, era solitario, pero un día andaba con un grupo y otro día andaba con otro. Entonces los hijos del pastor le decían el pateperro. No sé por qué, pero era por eso, porque un día estaba con un grupo y hacía lo que les gustaba a ese grupo y al otro día otro. Entonces como que no tenía así una identidad o un lugar donde sentara raíces o sentara cabeza o tuviera un criterio propio, sino que se iba del lado del mejor postor, donde hubiera comida, donde él pudiera estar bien ese día, ¿sí?
Entonces hay personas así. Bueno, es indeciso. El camaleón es indeciso. El adaptable es una persona indecisa, no toma decisiones, actúa como inocente. Ay, sí, ay, no sabía. Ay, bueno, yo me voy con ustedes. Y mañana de pronto ya no regresa, ¿no? Porque ya está en otro grupo. Es súper amable y agradable. Esto también se ve mucho en las iglesias, esa personita que va de iglesia en iglesia, ¿no? Yo lo he visto más que todo en los grupos de jóvenes. Ese joven que hoy se sube fotos en Facebook del culto de jóvenes en una congregación y a los 8 días en otra y a los 8 días en otra y todo el mundo dice, uy, esa persona tiene un carácter de Cristo, es que es súper amable, es súper chévere hablar con él, es súper... Y sí, uno se pone a hablar con esa persona y eso parece que tuviera la sabiduría, wow, de toda la Biblia. Eso le sabe dar a uno consejos de matrimonio, de noviazgo, de administración, de la vida, de economía, de los dones, de cualquier tema sabe. Uf, sabe muchísimo. Pero eso lo conocen en todas las iglesias, pues porque es un camaleón, o sea, no se sujeta en realidad en ninguna iglesia, no sirve en realidad en ninguna iglesia, porque una persona que anda hoy aquí y a los 8 días allá y a los otros 8 en otra, pues como un pastor cuenta con esa persona, ¿no? Entonces, por supuesto que nunca tiene un conflicto, en realidad, porque si se le presenta un conflicto un sábado en una iglesia, fácil, a los 8 días está en otra, y ya no tiene que enfrentar ningún conflicto, simplemente cambia de color, ¿sí? Entonces es súper amable, no se compromete, no se compromete con nadie, ni en una amistad, ni en una relación, ni en una iglesia, ni en un trabajo. O sea, no sabe para dónde va, ¿sí? Cualquier bus le sirve, ¿sí? Y minimiza las diferencias. Ah, es que eso no es tan así, no es tan así, no lo lleve a los extremos, no lo exagere tanto, ¿sí? Cuando en realidad es un conflicto grande, dice, "Ah, no, no lo exagere tanto, no lo vea tan así", ¿sí? Pero es por sus mismas características. No sé si tienen alguna opinión hasta el momento. ¿Cómo les parece? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten muy tortugas? ¿Se sienten muy, muy Estamos, camaleón? estamos, amén, de todo de todos un poquito. Muy amable. Ahí estamos aprendiendo para no ser ni tortugas, ni camaleones, ni ninguna de estas especies. Uy, no, lo que no hay que ser es víbora. Eso sí. No, está chévere, está chévere. ¿Cómo lo aplicas con un animal? O sea, me gusta. ¿Cómo aplicas esas características con un animal? Ese material es directamente herencia de la pastora Adriana. Uy, de razón que está tan bueno. Sí. Sí, yo recuerdo esta clase muy bien y también nos gustó muchísimo. Ella nos la dio presencial y todos, uy, les decíamos, uy, yo soy tal, y otros decían, ah, usted es un lobo, ¿no? Y hacían así como, uy, no, qué vergüenza. Y había unos que lo decían con orgullo, yo soy un lobo, yo soy una víbora, decía así, uy, qué vergüenza. ¿Qué No. tal? Ay, no. Pero sirve para como autoexaminarnos, ¿no? Sí, claro. Claro, para analizar de verdad qué es lo que estamos haciendo con nuestras actitudes frente a los conflictos, pues que todas las que hemos nombrado son realmente pecaminosas, no son, o sea, no están bien delante de Dios. Algunos piensan, no, preferible ser una tortuga o un camaleón a ser un lobo o una víbora, pero es que
de ambas formas se hace daño. Por ejemplo, una tortuga escondiéndose, una persona que solo contesta así, no brinda ninguna información, no propone, está haciendo que el conflicto se complique aún más con su silencio. Y algún día una frase que escuché o leí, es una frase de un pastor bautista, dice, me quedó la mente en blanco en este momento. ¿Cómo es que dice la frase? Se me olvidó. No todo silencio es prudencia. Muchas veces el silencio es cobardía. Entonces, a veces decimos, no, es que es mejor callar, pero estas personas evasivas llevan eso del callar al extremo, al extremo. Sí es verdad que nosotros como hijos de Dios debemos ser prudentes, o sea, no vamos a ir diciendo todo lo que se nos va viniendo a la cabeza sin filtrar, sin medir consecuencias de nuestras palabras. No, pero también callar todo el tiempo es cobardía. Por ejemplo, ahorita con lo que está pasando ¿cómo se llama? De lo de la reforma tributaria, pues nosotros callar también puede ser una evidencia de la cobardía en nosotros, ¿sí? Entonces, hablar esta situación es necesario, ¿sí? Es necesario hablarla, defenderla en redes sociales, es necesario expresarnos, ¿sí? Apoyar, orar, o sea, no ser indiferentes ante la situación, ¿no? Ayudar de las formas en que más podamos, no criticar a los cristianos que están saliendo a protestar de forma pacífica, porque eso es un derecho como ciudadanos y es un deber con nuestro país, con nuestros hermanos colombianos, o sea, no criticarlos, ¿no? Porque hay muchos cristianos que están diciendo, no, eso salir a protestar es ser un celote. Pues yo no estoy de acuerdo, en lo personal no estoy de acuerdo con esa posición, ¿no? No estoy de acuerdo tampoco con ir a tirar piedra ni nada de eso, pero no estoy de acuerdo con que se critique a los que salen a protestar pacíficamente, porque al fin y al cabo son valientes, están haciendo lo que hace cualquier ciudadano, ir allá con tambores, a gritar que se haga justicia, a orar. Hay cristianos que están yendo a orar a los parques con su bandera de Colombia, rogando en los parques por un cambio, rogando a Dios. Eso a mí me parece admirable y yo no lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde nuestro silencio es cobardía? Debemos como que mirar que no seamos evasivos, pasivos, porque no nos interesa. Hay gente que no quiere eso así, deje ese conflicto así, eso no se meta en eso. No, porque con el silencio también le estamos haciendo daño a muchas personas. Entonces es como evaluar esas cositas. Está otro que es la comadreja o el ambiguo. Quedan 10 minuticos. Entonces este me parece tan bonito. Se asoma y se esconde, ¿no? La comadreja anda haciendo así como cocos. Se asoma así por entre el pastico y se esconde, se agacha y vuelve y mira. No permitiré que me acorralen, es su mensaje. Y su meta es sentirse confiado. Entonces es como un ratoncito, los ratoncitos se escabullen así, se asoman y se escabullen. ¿Cómo es la comadreja o el ambiguo? Es engañosa, inescrupulosa y deshonesta. Usa palabras engañosas, es evasiva o hipócrita. Esas personas que tú las confrontas, que ustedes las confrontan y dicen, no, yo no dije eso. No, ¿cuándo? No.
Y ellos saben que el día anterior lo dijeron, pero ellos dicen, no, ¿cómo se le ocurre yo decir eso? Usted no, usted es la persona que más me ha hecho bien, que más me ha... No va a decir, sí, sí, yo realmente, perdóneme porque yo hablé mal de usted, caí en la tentación de hacerlo. No, dice, no, 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 ¿cómo se le ocurre, Odilita? No, se le ocurre, Pastor Alfonsito, no. Y ustedes están seguros que esa persona lo hizo, pero ellos dicen que no, ¿sí? Evasiva o hipócrita, por eso dice ahí que es hipócrita. Se esconde para evadir o escaparse de una situación. Se tira la piedra, esconde la mano, porque así eran los fariseos, tiraban la piedra, escondían la mano. Está listo para defenderse, no yo, no. Y dicen, a mí me da mucha pena, pero a mí no me metan en eso, yo no dije nada, yo no he hecho nada. Desde ya les digo que no me metan en eso porque yo no sé. De una vez se defienden. Evita los temas cara a cara. O sea, no le gustan las confrontaciones. Las evita. Tuerce o cambia la verdad. Entonces esa persona es capaz de inventarse 1000 versiones de un mismo hecho. Sí, sí, pero usted a las 8 de la mañana estaba ahí. Dice, pues no, eran como faltaban como 10 para las 8, sí, sí, sí. Pero usted hace rato me alcanzó a decir que usted a esa hora todavía no estaba ahí. Ah, sí, sí, no, pero recordándolo bien, sí, yo sí estaba ahí, sí, sí, sí. Ahora que lo pienso, sí. Entonces pueden inventar 1000 versiones de una misma situación, ¿sí? Culpa a otros. ¿No? Culpa a otros, no, pero fue culpa de ella fue la que me incitó, ella fue la que me dijo que hiciéramos eso. Y evita hacer declaraciones personales. O sea, dar su opinión, no, realmente yo pienso que esto, no, no, evita dar digamos, su punto de vista bien claro, lo evita dejar puntos de vista claros. Entonces, por eso dice ambiguo, porque algo ambiguo es que no es ni chicha ni limonada, ¿no? Ni es blanco ni negro, es como gris, como que usted no sabe para qué lado va, es esa persona, la comadreja. Bueno, entonces creo que hasta ahí dejamos el día de hoy. ¿Cómo les ha parecido? Es chévere esta clase, ¿no? Esa presentación es bien chévere. Es bonito porque fíjese que ahí los animalitos entran en escena. Y en el reino animal también hay este tipo de conflictos que hay en medio de los humanos. Entonces ahí aprendemos y bueno, pues la manera en que usted traza la palabra, la enseñanza, y ahí nos estamos ilustrando día a día. Listo, Pastor Alfonso. Gracias por su opinión. Sí, le quedó bien claro, Bueno, bien entonces, claro el tema, María Fernanda. Porque bueno, se lo enseñó la pastora, vea, le quedó bien claro los temas. claro, sí, claro, es que ella lo hacía bien, entonces, claro que ella no lo hacía como tan sarcástico, ¿no? Ella no era nada sarcástica, ella era toda como tierna. En Su cambio, merced, yo sí soy, su merced sí le pone el toque que es, el toque sarcástico. sí, yo le meto ahí como
como que me meto en el cuento y es que estas personas así que son evasivas, uy, yo no, yo a veces prefiero los agresivos, a veces los prefiero porque como que son fronteros, a pesar de que son hirientes y todo eso, son fronteros y uno, bueno, como que son lo que son. En cambio, estos evasivos pueden ser más peligrosos que uno no sabe con quién está hablando, o sea, cómo se mimetizan, cómo huyen, cómo se esconden, y puede ser la persona que más esté haciendo daño, ¿sí? Entonces, como que estas personas así yo a veces no me las soporto, entonces por eso los identifico con tanta facilidad y se victimizan además, ¿no? A eso no lo alcanzamos a ver hoy, pero eso es, mañana lo miramos, 7 frases de los atacantes y 7 frases de los evasivos. Y, los evasivos son unos manipuladores, pero los maestros de la manipulación. Entonces, bueno, nos vemos entonces el día de mañana. Por favor, elaboren un escrito, lo que habíamos dicho, un escrito de una situación personal, de un conflicto intrapersonal, o sea, un conflicto interno que ustedes tuvieron entre 2 caminos que escoger, 2 caminos, un conflicto interior, entre 2 opciones que ustedes se vieron, mejor dicho, entre la espada y la pared, ya sea el estudio, del ministerio, una decisión familiar, lo que haya sido, un escrito de unos 10 rengloncitos, 15 rengloncitos, donde ustedes narren cómo fue esa experiencia, cómo se sintieron. Pudo haber sido entre 2 cosas positivas, 2 oportunidades que tuvieron en la vida, muy buenas, y no sabían cuál escoger y bueno, se decidieron por una. O puede ser entre 2 negativas, 2 fuertes, como cuando nos ponen a los colombianos a elegir entre Petro y Duque, pues imagínense. Dos cosas que no queremos. ¿Cómo nos ponen a escoger entre? Toca escoger lo mejorcito de entre lo peor, ¿sí? Entonces, como que Anita, hay que difícil. coger lo que diga Uribe. Como que 2 opciones que no queremos para nada. Entonces, bueno, ustedes hacen ese escrito, por favor, y lo suben al Drive. Ahorita yo les envié las invitaciones para la carpeta de relaciones humanas. Entonces ya lo pueden subir su escrito, la foto y lo suben, ¿listo? Entonces mañana nos vemos a las 6 de la tarde con la ayuda de Dios. Bueno, gracias. Chao, Dios los bendiga. Sí, Muchas gracias. Nos vemos mañana. Felices Nos vemos sueños. mañana. Con todo Bueno. esto, podemos con todas estas formas de conflictos ¿Cómo? podemos ir en con todas estas formas de conflictos toca pero ir a meditar, María Fernanda. Chao. Chao, chao.